Mi hermana, mi dama de honor, usó mi despedida de soltera para acostarse con mi prometido y humillar a mi mejor amiga. Ahora dice que fue solo una broma, que se salió de control. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, y déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La luz de la tarde se filtraba por el ventanal de mi estudio, bañando en un resplandor dorado la cartulina texturizada sobre mi escritorio. Cada línea, cada curva de la invitación de boda había sido diseñada por mí. La caligrafía, una imitación perfecta de la escritura de mi abuela, anunciaba con una elegancia silenciosa la unión de Ximena y Adrián. Era mi obra, el último toque personal a la vida perfecta que sentía que por fin estaba construyendo. Adrián, mi prometido, se asomó por encima de mi hombro, su loción de sándalo llenando el aire. «Están increíbles, mi amor», dijo, pero su tono era distraído, sus ojos ya estaban en el reflejo del televisor en la ventana, donde jugaba la selección. Besó mi coronilla y se fue. Estaba acostumbrada. La puerta se abrió de golpe, sin previo aviso. Renata, mi hermana menor, entró como un torbellino, arrojando su bolso de diseñador sobre el sofá. Tenía esa energía caótica que la gente confundía con carisma. ¿Todavía con eso?, preguntó, tomando una de las invitaciones. Le dio la vuelta entre sus dedos largos y cuidados. «Qué bonitas, Ximena. De verdad, tienes un don para hacer que las cosas parezcan más perfectas de lo que son». Sonreí, una sonrisa tensa que no llegó a mis ojos. Era un cumplido con veneno, su especialidad. «Gracias, Ren. Solo quiero que todo esté bien para el gran día». «Ay, claro que lo estará», dijo con una risa cantarina. «Para eso estoy yo, tu dama de honor». La despedida de soltera este fin de semana en Valle de Bravo va a ser legendaria. Te lo juro. Necesitas soltarte un poco antes de convertirte en la señora de la casa. Asentí, intentando contagiarme de su entusiasmo. En el fondo, anhelaba este viaje. Anhelaba un fin de semana solo de chicas, de risas, de crear esos recuerdos que se supone que debes atesorar. Anhelaba, por una vez, sentir que mi hermana y yo estábamos en la misma página, celebrándome a mí. Era una tonta ilusa, pero la esperanza es lo último que muere, ¿no? Adrián y yo llevábamos 3 años juntos, y los últimos meses habían sido un torbellino de preparativos. Él era el hombre que toda madre quiere para su hija, guapo, de buena familia, con un trabajo estable en la empresa de su padre. Yo, por otro lado, era la diseñadora de interiores que se había abierto camino sola, la que había pagado sus préstamos estudiantiles trabajando hasta la medianoche. Éramos la pareja perfecta sobre el papel. Y yo me había esforzado tanto en creerlo. «Solo prométeme que no habrá demasiadas locuras», le dije, medio en broma. «Ya sabes cómo soy». Renata puso los ojos en blanco. «Relájate, hermana. Todo está bajo control. Va a ser tu último momento de libertad. Hay que aprovecharlo». Esa frase, último momento de libertad, se quedó flotando en el aire mucho después de que ella se fuera. Sonaba como una advertencia. Pero yo, en mi desesperado intento por mantener la paz, por creer en la fachada de familia feliz que habíamos construido, decidí ignorarla. Me dije a mí misma que solo estaba nerviosa por la boda. Me repetí que Renata, a sus 27 años, finalmente estaba madurando. Me mentí, como llevaba haciéndolo toda la vida. Esa noche, mientras ordenaba mis cosas para el viaje, Adrián me abrazó por la espalda. «¿Emocionada por tu fiesta?», susurró en mi oído. «Mucho», respondí, recargando mi cabeza en su pecho. «Va a ser divertido». En ese momento, envuelta en sus brazos, con el aroma de las invitaciones recién impresas llenando mi estudio, me permití creer en la mentira. Me permití creer que la vida que había diseñado con tanto cuidado era tan sólida y real como el papel en el que estaba escrita. Mientras metía en la maleta un vestido de lino blanco,
perfecto para una noche de verano en Valle de Bravo, mi mente, como un traidor, comenzó a desempolvar viejos recuerdos. Era como si mi subconsciente supiera que necesitaba armarme, que necesitaba recordar las piezas del rompecabezas que yo misma había escondido debajo de la alfombra durante años. A este archivo mental de injusticias lo llamo mi museo de excusas. El primer objeto de la exposición, un vestido de fiesta de satén azul, desgarrado. Tenía 18 años y era mi graduación. Había ahorrado durante meses para comprarlo. La noche antes de la fiesta, Renata, que entonces tenía 16, me suplicó que se lo prestara para ir a una cita con un chico que le gustaba. Me negué. A la mañana siguiente, lo encontré en el suelo de su habitación, con una quemadura de cigarro y un desgarro en la costura. Cuando la confronté, con lágrimas de rabia en los ojos, mi madre, Laura, intervino. No para regañar a Renata, sino para calmarme a mí. Por el amor de Dios, Ximena, dijo con un suspiro cansado. Es solo un vestido. No seas tan egoísta con tu hermana. Ella no lo hizo a propósito. Renata ni siquiera se disculpó. Simplemente se encogió de hombros y dijo, estaba muy oscuro. Y yo, la egoísta, tuve que ir a mi graduación con mi segunda opción. La segunda vitrina contenía un logro académico. El día que recibí la carta de aceptación de la universidad con una beca del 50%, mis padres organizaron una cena. Estaba radiante, sentía que por fin me veían, que estaban orgullosos. Pero a mitad de la cena, Renata, que acababa de abandonar la universidad después de un semestre desastroso, anunció su nueva pasión, quería ser diseñadora de moda y abrir una boutique. De repente, mi beca pasó a segundo plano. Mi padre, Héctor, sacó una libreta y empezó a hacer números, planeando la inversión inicial. Mi madre hablaba de posibles locales. Mi celebración se había convertido, en un instante, en la reunión de negocios de Renata. Nadie volvió a mencionar mi logro. La excusa de mis padres fue, tu hermana te necesita, Ximena. Tú ya tienes tu futuro asegurado, ella todavía está buscando su camino. El tercer y más doloroso recuerdo no era un objeto, sino una sensación. La sensación de ser invisible incluso para el hombre que amaba. Hace un año, en el cumpleaños de Adrián, organicé una fiesta sorpresa para él. Invité a todos sus amigos y familiares. Pasé semanas planeando cada detalle. Durante la fiesta, mientras yo estaba atrapada en la cocina asegurándome de que todo saliera perfecto, vi a Adrián y Renata riendo a carcajadas en el centro de la sala. Ella le estaba contando una historia exagerada, gesticulando dramáticamente. Todos estaban cautivados. Más tarde, cuando le pregunté a Adrián si le había gustado la sorpresa, me dijo, estuvo genial, amor. Pero deberías relajarte más. Mira a tu hermana, ella sí que sabe cómo ser el alma de la fiesta. No era una crítica, no realmente. Pero se sintió como una. Se sintió como si mi esfuerzo, mi cuidado, mi forma de amar, siempre fuera a ser comparada y encontrada deficiente frente al brillo caótico de Renata. Cerré la maleta con un chasquido. Sacudí la cabeza, intentando alejar los fantasmas. Eran solo momentos, pequeños arañazos en el lienzo de una vida familiar mayormente feliz. Eso era lo que me decía a mí misma. Eso era lo que necesitaba creer para poder subirme al coche al día siguiente, sonreír y pretender que iba a tener el mejor fin de semana de mi vida. La villa era espectacular. Una construcción moderna de cristal y madera con vistas a un lago que parecía un espejo bajo el sol de la tarde. Por un momento, la belleza del lugar me desarmó. Quizás esta vez sería diferente. Las chicas desempacamos, abrimos una botella de champán y pusimos música. El ambiente era festivo, lleno de risas y charlas sobre la boda. Dalia, mi amiga de la universidad, una chica dulce y algo tímida, me entregó su regalo, un álbum de fotos hecho a mano con imágenes de nuestra amistad. Me conmovió hasta las lágrimas. Arcelia, mi otra amiga, práctica y directa como siempre, me regaló un elegante juego de cuchillos de cocina. Para que no mates a Adrián cuando deje la toalla mojada en la cama, bromeó. Renata, por supuesto,
tenía que superar a todas. Su regalo era el fin de semana en sí. Salud por mi hermana, la futura esposa, gritaba, llenando las copas una y otra vez. Al principio, fue divertido. Bailamos, recordamos viejos tiempos. Pero a medida que avanzaba la noche y el alcohol fluía, noté un cambio en Renata. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, una mezcla de euforia y malicia. Fue entonces cuando anunció el juego. «Hora de jugar, confesiones de soltera», exclamó, arrastrando una silla al centro de la sala. Cada una tiene que confesar su secreto más oscuro o su momento más vergonzoso en el amor. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Era una idea terrible. Pero nadie se atrevía a contradecir a Renata cuando estaba en ese estado de ánimo. Las primeras rondas fueron inofensivas. Pero cuando llegó el turno de Dalia, la sonrisa de Renata se afiló. Dalia, nerviosa, intentó contar una anécdota tonta sobre una mala cita. Renata la interrumpió. «No, no, no. Eso no es jugoso», dijo, arrastrando las palabras. «Cuéntanos sobre Pablo. El ex de Sofía Rincón. ¿No es verdad que estaba secretamente enamorada de él todo el tiempo que fueron novios?» El color desapareció del rostro de Dalia. Era una historia vieja y dolorosa, algo que le había confiado a Renata en un momento de debilidad hacía años. «Renata, por favor», susurró Dalia, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué?» «Es solo un juego», insistió Renata, disfrutando del poder que ejercía. «Todas somos amigas aquí. Cuéntanos, ¿qué se sintió desear al novio de tu amiga?» Dalia se levantó de un salto, cubriéndose la cara con las manos, y corrió hacia una de las habitaciones, sollozando. Me levanté, furiosa. «Renata, ¿qué demonios te pasa? Eso fue cruel». Mi hermana se encogió de hombros, imperturbable. «Ay, por favor. Es demasiado sensible. Solo estábamos jugando». Justo en ese momento de máxima tensión, el timbre sonó. Todas nos miramos, confundidas. Renata sonrió de oreja a oreja. Sorpresa, canturreó mientras corría a abrir la puerta. Y allí estaba él. Adrián. Sosteniendo un enorme ramo de rosas, con una sonrisa nerviosa en el rostro. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de confusión y una punzada de molestia. ¿Qué hacía él aquí? Esta era mi noche. Renata me dijo que sería una sorpresa romántica, se excusó Adrián, acercándose para besarme. El beso fue rápido, casi forzado. «Un brindis por el novio que se coló en la fiesta», gritó Renata, llenando una copa para él. «Hay que celebrar el amor». Fui a ver cómo estaba Dalia, que seguía llorando en su habitación. Intenté consolarla, diciéndole que Renata solo era una idiota cuando bebía. Cuando regresé a la sala, unos 20 minutos después, la escena había cambiado. La música estaba más alta. Adrián y Renata bailaban en el centro de la sala, demasiado cerca. Él le susurraba algo al oído y ella reía, echando la cabeza hacia atrás. Arcelia me lanzó una mirada, una ceja levantada en señal de advertencia. Intenté ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. Era mi prometido. Era mi hermana. Estaba siendo paranoica. Adrián parece cansado, ¿verdad?, dijo Renata en voz alta, aunque él no parecía cansado en absoluto. Creo que el novio necesita descansar un poco antes de volver a la ciudad. Le preparé la habitación de huéspedes de arriba. Y entonces, vi cómo lo tomaba de la mano y lo guiaba hacia las escaleras. Él me miró por un segundo, una expresión extraña en su rostro, antes de desaparecer con ella. Las otras chicas desviaron la mirada, fingiendo no haber visto nada. Pero el aire se había vuelto denso, irrespirable. La fiesta había terminado. La mañana siguiente fue un suplicio de sonrisas falsas y silencios pesados. Adrián se fue temprano, antes de que la mayoría se despertara, dejando solo una nota que decía: «Gracias por la sorpresa, chicas. Te veo en casa, amor». Renata actuaba como si nada, preparando café y chilaquiles,
zumbando una canción pop. Era la única que parecía no sentir la opresiva tensión en el aire. Dalia apenas salió de su habitación y, cuando lo hizo, sus ojos estaban hinchados y rojos. Nadie mencionó el juego de la noche anterior. Nadie mencionó la extraña partida de Adrián y Renata escaleras arriba. Era como si todas hubiéramos hecho un pacto tácito para pretender que la noche había sido un éxito rotundo. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue casi en completo silencio. Dejé a Dalia en su casa, prometiendo llamarla más tarde. Arcelia fue la última en bajarse. Antes de cerrar la puerta, se inclinó hacia mí. «Cuídate, Ximena», dijo en voz baja. «Y no dejes que nadie te haga sentir que estás loca». No entendí del todo a qué se refería, pero el tono serio de su voz me heló la sangre. Llegué a mi apartamento, un santuario de orden y calma que de repente se sentía contaminado. Adrián no estaba. Me alegré. Necesitaba estar sola. Me di una ducha larga y caliente, intentando lavar la sensación pegajosa de falsedad del fin de semana. Me puse mi pijama más cómoda y me preparé un té. Estaba a punto de sentarme a revisar unos correos del trabajo, buscando refugio en la normalidad, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Arcelia. Sin texto. Solo un archivo de video. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Con los dedos temblando, presioné play. El video era corto, grabado desde un ángulo extraño, como si el teléfono estuviera medio escondido. La calidad no era buena, el sonido era amortiguado por la música. Pero era inconfundible. La terraza de la villa en Valle de Bravo. Se veía a Renata, con su vestido rojo brillante, y a Adrián. Estaban de pie junto a la barandilla, de espaldas a la cámara. Ella se acercó a él, le arregló el cuello de la camisa. Luego, vi cómo Renata se ponía de puntillas. Sus manos se enredaron en el cabello de Adrián. Y lo besó. No fue un beso amistoso. Fue un beso largo, profundo, hambriento. Vi cómo el cuerpo de Adrián, al principio rígido, se relajaba y respondía, sus manos encontrando la cintura de ella, atrayéndola más cerca. Se separaron por un instante, y aunque no podía ver sus rostros, escuché la voz de Renata, clara y triunfante, por encima de la música. «Este es tu último momento de libertad, cuñadito», dijo. «Aprovéchalo». Luego, lo tomó de la mano y lo guió hacia la puerta que daba al interior de la casa, la puerta que llevaba a las escaleras. El video se cortó. 37 segundos. Eso es todo lo que duró. 37 segundos que demolieron mi vida. No grité. No lloré. No rompí nada. Me quedé sentada en el sofá, mirando la pantalla negra de mi teléfono. El té se enfrió en mis manos. El nudo en mi estómago de la noche anterior se convirtió en un bloque de hielo. Todo encajó. Cada comentario sarcástico de Renata, cada mirada extraña entre ellos, cada vez que Adrián minimizaba mis preocupaciones diciendo que yo era demasiado seria, y Renata solo era divertida. No era paranoia. Era la verdad, una verdad sucia y fea que había estado creciendo en las sombras de mi propia negación. Durante años, había aceptado sus excusas. Ella era la pequeña, la inmadura. Él era el despistado, el que no se daba cuenta. Pero el video no mentía. Esto no era un error. Era una conspiración. Una traición deliberada, ejecutada en mi propia fiesta, financiada con mi propio esfuerzo. En ese silencio, algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo finalmente se reconstruyó. La Ximena que siempre perdonaba, la que siempre entendía, la que siempre ponía a los demás primero, murió en ese sofá. Y en su lugar, nació una mujer diferente. Una mujer con los ojos muy abiertos y un corazón helado. Encendí mi laptop. La boda, el apartamento, las cuentas bancarias conjuntas. Tenía trabajo que hacer. El plan comenzó a formarse en mi mente, no con furia, sino con una claridad escalofriante y precisa. Ya no iba a haber más excusas. Solo consecuencias. Pasaron 2 días.
2 días en los que funcioné como un autómata. Adrián llegó a casa esa noche y actuó como si nada. Intentó abrazarme, pero me aparté diciendo que me sentía mal del estómago. Él aceptó la excusa sin dudar. Era increíble lo fácil que era mentirle a alguien que no tenía ningún interés en ver la verdad. Dormí en el cuarto de huéspedes. Le dije que no quería contagiarlo. Durante esas 48 horas, hablé con mi abogada, una mujer brillante y sin contemplaciones llamada Sofía Herrera. Le expliqué la situación y le envié el video. Hablé con el banco. Hablé con la organizadora de bodas. Hice llamadas, envié correos, firmé documentos digitales. Cada acción era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Finalmente, el miércoles por la tarde, estaba lista. Llamé a Adrián al trabajo. Necesito que vengas a casa de mis padres esta noche a las 8, le dije, mi voz era neutra, desprovista de emoción. Tenemos que hablar de un problema con el proveedor del banquete. Y por favor, dile a Renata que venga también. Como es la dama de honor, su opinión es importante. Claro, amor. ¿Todo bien? Suenas rara, dijo. Todo perfecto. Solo un poco estresada. Nos vemos en la noche, respondí y colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Llegué a casa de mis padres 1 hora antes. Héctor y Laura me recibieron con abrazos. ¿Qué pasa, mija? ¿Un problema con la boda? Algo así, dije vagamente. Necesito su ayuda para resolverlo. Se sentaron en el sofá de la sala, el mismo sofá donde tantas veces me habían dicho que no fuera tan dramática. La ironía era casi poética. A las 8 en punto, llegaron. Adrián entró primero, sonriente. Renata venía detrás, revisando su teléfono. Se sentaron en el sillón frente a mí, actuando como la pareja perfecta de cuñados. La imagen me revolvió el estómago. Empecé con calma. Gracias por venir. Quería hablar sobre la despedida de soltera. Renata suspiró dramáticamente. ¿Todavía con eso, Ximena? Te juro que si esto es por lo de Dalia. Hizo una pausa, mirando a nuestros padres, buscando su apoyo. Ya te dije que fue solo una broma. Dalia es una exagerada y tú te estás volviendo igual de sensible que ella. Adriana sintió, tomando el papel de mediador pacífico. Mi amor, Renata tiene razón. No podemos dejar que una tontería como esa nos afecte a 2 semanas de la boda. Dalia lo superará. Mis padres me miraron, sus rostros una mezcla de impaciencia y preocupación. La mirada de mi madre era clara, no hagas una escena, Ximena. Miré a cada uno de ellos. A mi prometido, que me había traicionado. A mi hermana, que me odiaba. A mis padres, que me habían fallado una y otra vez. Todos esperando que yo, como siempre, cediera. Que aceptara la disculpa que no me habían dado. Que suavizara las cosas. Que me tragara el dolor para mantener la ilusión de paz. Pero la mujer sentada frente a ellos ya no era esa persona. Tomé una respiración profunda y sentí una calma gélida instalarse en mi pecho. El juicio estaba a punto de comenzar, y yo era la fiscal, el jurado y la verdugo. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. No discutí. No levanté la voz. Simplemente los miré, dejando que el silencio se estirara, volviéndose cada vez más incómodo para ellos. Renata empezó a moverse nerviosamente en su asiento. Adrián se aclaró la garganta. Bueno, dije finalmente, mi voz sonando extrañamente ajena en mis propios oídos. Tienen razón. Tal vez estoy exagerando lo de Dalia. Vi una ola de alivio pasar por sus rostros. Renata incluso sonrió, una pequeña sonrisa victoriosa. Mi madre suspiró, claramente satisfecha de que la crisis se hubiera evitado. Pero, continué,
y la tensión volvió a la habitación como un resorte. Ya que estamos en el tema de las bromas del fin de semana, hay otra cosa que me gustaría que me aclararan. Saqué mi teléfono del bolsillo. Mis manos estaban firmes. Conecté el cable HDMI que ya había preparado y lo enchufé a la gran televisión de la sala. La pantalla, que segundos antes mostraba un paisaje genérico, ahora reflejaba la pantalla de mi celular. Navegué hasta mi galería. El pulso me martilleaba en los oídos, pero mi rostro permaneció impasible. ¿Qué estás haciendo, Ximena?, preguntó mi padre, confundido. No respondí. Presioné play. Los 37 segundos más largos de la historia comenzaron a reproducirse en glorioso HD de 55 pulgadas. La terraza. La música de fondo. Y las dos siluetas inconfundibles. El video no tenía audio, pero no lo necesitaba. La imagen de mi hermana poniéndose de puntillas para besar a mi prometido, la forma en que las manos de él se aferraban a la cintura de ella, la intimidad descarada de su lenguaje corporal, todo era un grito silencioso que llenaba la habitación. Y luego, la frase final, que yo había transcrito con subtítulos blancos sobre la imagen oscura: este es tu último momento de libertad, cuñadito. Aprovéchalo. El video terminó y la pantalla se quedó congelada en el último fotograma, ellos dos, a punto de entrar en la casa. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, como si alguien hubiera absorbido todo el aire de la habitación. Vi el color drenarse del rostro de mi madre. Mi padre se quedó con la boca abierta, una expresión de incredulidad total en su cara. Renata estaba pálida como un fantasma, sus ojos fijos en la pantalla, como si esperara que la imagen se disolviera. Adrián se encogió en su asiento, su cara era una máscara de pánico y vergüenza. Parecía un niño atrapado robando dulces. Apagué la pantalla. La habitación volvió a la penumbra. La boda, dije, rompiendo el silencio, y cada palabra era un trozo de hielo, queda cancelada. El primer sonido fue un jadeo ahogado de mi madre. He hablado con todos los proveedores esta mañana, continué, mi voz firme, sin un solo temblor. El depósito de 700,000 pesos para el salón y el banquete no es reembolsable. Como ustedes, dije mirando a mis padres, amablemente pagaron la mitad, les corresponde a ellos dos, y mi mirada se clavó en Adrián y Renata, reembolsarles sus 350,000 pesos. Considéralo el costo de tu último momento de libertad, Adrián. Luego me dirigí a mi hermana. ¿Y tú, Renata? Espero que la broma haya valido la pena. Me levanté. También hablé con mi abogada. Adrián, tienes 24 horas para sacar tus cosas de mi apartamento. Te enviaré la información de contacto de un servicio de mudanza. Cualquier intento de contactarme directamente resultará en una orden de restricción. Miré el caos que había desatado, las caras de asombro, la vergüenza, el pánico. Y por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de arreglarlo. Solo sentí el frío y satisfactorio peso de la justicia. El caos estalló. Pero no de la forma que uno esperaría. No hubo una explosión de remordimiento ni una disculpa desesperada. Hubo una implosión de negación y culpa mal dirigida. Mi madre fue la primera en encontrar su voz. Y sus palabras no fueron para Renata ni para Adrián. Fueron para mí. Como pudiste, susurró, con lágrimas brotando de sus ojos. Hacer esto. Avergonzarnos así. Frente a todos. Me quedé atónita. ¿Avergonzarlos? ¿Yo? ¿Viste lo mismo que yo, mamá? Siempre hay dos versiones para cada historia, gritó, su voz subiendo de tono. Tal vez bebieron de más. La gente comete errores, Ximena. Pero una familia no se destruye por un error. Fue entonces cuando Renata pareció despertar de su trance. Vio la defensa de nuestra madre y se aferró a ella como un salvavidas. Las lágrimas de cocodrilo comenzaron a brotar. Ella tiene razón, sollozó, señalándome. Ximena siempre ha estado celosa de mí. Nunca ha soportado que yo sea feliz.
Probablemente nos tendió una trampa. Quería una excusa para cancelar la boda porque tiene miedo al compromiso. La absurdidad de la acusación era tan grande que casi me río. Adrián, viendo su oportunidad, se unió al coro. Mi amor, por favor, dijo, intentando acercarse a mí, pero yo retrocedí como si fuera veneno. Renata estaba borracha. Yo estaba borracho. No significó nada. Te amo a ti. Cometí un terrible error, pero no puedes tirar todo por la borda por esto. Mi padre, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Su voz era grave, llena de decepción. Esto es un desastre, dijo, mirando a Adrián y a Renata. Pero luego se volvió hacia mí. Pero tu madre tiene razón en una cosa, hija. Estas cosas se hablan en privado. No se exhiben así. Me di cuenta en ese momento. Para ellos, el verdadero crimen no era la traición. El verdadero crimen era haberla sacado a la luz. Yo había roto la regla no escrita de nuestra familia, mantener las apariencias a toda costa. Yo era la que había encendido la luz en una habitación llena de cucarachas, y ellos me estaban culpando por el asco que sentían al verlas correr. En privado, repetí, mi voz era un susurro peligroso. He pasado 29 años de mi vida manejando las cosas, en privado. Tragándome las injusticias, en privado. Perdonando las crueldades, en privado. Se acabó. Miré a mi madre. Tú no estás decepcionada de ella. Estás decepcionada de que la hayan atrapado. Miré a mi padre. Tú no estás enojado por la traición. Estás enojado porque ahora los vecinos van a hablar. Miré a Adrián. Tú no me amas. Amas la idea de mí, la vida cómoda que te ofrecía. Y finalmente, miré a mi hermana. ¿Y tú?, le dije, y mi voz se quebró por primera vez, no de tristeza, sino de una rabia pura y helada. Tú no estás arrepentida. Estás furiosa porque tu juguete favorito se rompió y ahora tienes que pagar por él. Disfruta tu victoria, Renata. Te quedaste con él. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Ya no tienen que preocuparse por mí. Ya no soy su problema. Abrí la puerta y salí a la noche, sin mirar atrás. Ha pasado un mes. Un mes que se siente como una vida entera. Adrián intentó llamarme cientos de veces los primeros días. Luego vinieron los mensajes de texto, llenos de súplicas y promesas vacías. Los borré sin leerlos. Mis padres me enviaron correos electrónicos, hablando de la importancia del perdón y de la unidad familiar. Los marqué como spam. De Renata no supe nada, lo cual fue el único regalo que me dio en todo este asunto. Vendí el apartamento. El lugar que una vez llamé mi santuario se había convertido en una casa embrujada, cada rincón susurrando recuerdos de una vida que resultó ser una mentira. Con el dinero, y después de saldar todo, alquilé un pequeño estudio en la colonia Roma, un lugar solo para mí. Lleno de luz, plantas y sin fantasmas. Arcelia y Dalia han sido mi salvación. Vinieron el primer fin de semana con brochas, rodillos y cubetas de pintura. Elegimos un color verde salvia para la pared principal. Mientras pintábamos, con música de fondo y el olor a pintura fresca llenando el aire, nos reímos por primera vez en semanas. Dalia, lejos de la influencia tóxica de mi hermana, parecía más ligera, más libre. ¿Sabes?, me dijo Dalia mientras descansábamos en el suelo, comiendo pizza directamente de la caja, de una manera extraña, Renata nos hizo un favor a las dos. La miré, sorprendida. Un favor muy caro y doloroso, respondí. Sí, admitió Arcelia, limpiándose una mancha de pintura de la mejilla. Pero te liberó. A las dos. A veces necesitas que un edificio se derrumbe para darte cuenta de que los cimientos estaban podridos desde el principio. Y tenía razón. El dolor sigue ahí, es un compañero sordo y constante. Hay noches en las que me despierto pensando en el futuro que perdí, en el hombre que creí amar. Lloro por la familia que nunca tuve, no por la que perdí. Pero por la mañana,
cuando el sol entra por mi nueva ventana y veo las paredes verdes que pinté con mis amigas, siento algo más. Siento paz. Siento la libertad de no tener que pretender más, de no tener que encogerme para caber en la pequeña caja que ellos habían diseñado para mí. He escuchado rumores. Un amigo en común me dijo que Adrián y Renata fueron vistos juntos en un bar la semana pasada. No me sorprendió. Supongo que los monstruos se reconocen entre sí. Mis padres siguen sin hablarme, esperando, supongo, que yo sea la que pida perdón por haber destrozado su perfecta ilusión. Pero aquí estoy, empezando de cero. Duele, sí. Pero es un dolor limpio, un dolor que cura. Ya no es la herida infectada que tuve que ocultar durante años. Ahora, me siento aquí, en mi nuevo hogar, y les cuento mi historia. Y solo tengo una pregunta para ustedes. Mi antigua familia dice que fui demasiado cruel, que la venganza nunca es la solución y que debía haber manejado las cosas de otra manera, con más compasión. Así que les pregunto, ¿hice lo correcto, o realmente soy la villana en esta historia? Gracias por escuchar. Si tienes una historia similar, o simplemente quieres dar tu opinión, déjala en los comentarios. Me encantaría leerte. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte para más historias como esta. Hasta la próxima.